Mi hermano Carlos me miró con esos ojos que siempre han sido mi debilidad, suplicando en silencio mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas sucias de tierra del patio trasero. Adrián, no lo cuentes, por favor, susurró, pero yo ya sabía que si no hablaba yo, el pueblo entero lo destrozaría antes del amanecer. Esa noche, en la cocina de nuestra casa en Burgos, con el olor a guiso de lentejas quemándose en la estufa, salí del closet no por mí, sino por él, y perdí el mundo en un instante, porque proteger a un niño inocente en esta España de fachadas católicas y secretos enterrados siempre cuesta la sangre propia. Creía que el amor fraternal era un escudo inquebrantable, algo que ni las sombras de Burgos ni los murmullos de la catedral podían perforar. Hasta esa noche de otoño de 2023, cuando el viento del Arlanzón azotaba las persianas como si el río mismo quisiera confesar mis pecados. Yo, Adrián, 28 años, profesor de historia en el Instituto Ramón y Cajal, había construido mi vida como un castillo de naipes, clases sobre la Inquisición donde ironizaba sobre la represión, tardes en el bar La Favorita fingiendo risas con compañeros que olían a cerveza rancia y homofobia velada, y noches solitarias en mi piso de Gamonal, donde el espejo me devolvía un rostro que amaba en secreto a hombres que nunca tocaría. Carlos era mi talón de Aquiles, mi hermano pequeño de 16 años, flaco como un junco del río, con el pelo negro revuelto que heredó de nuestra madre muerta hace una década. Él y yo éramos los restos de una familia rota. Padre, un obrero viudo que trabajaba turnos eternos en la fábrica de Renault en Valladolid y volvía a casa oliendo a metal y silencio. Abuela Rosa, que nos criaba con rosarios y cuentos de santos que castigaban a los desviados. Vivíamos en un barrio obrero al sur de la ciudad, donde las casas de ladrillo se apiñaban como pecadores en confesionario, y el humo de las chimeneas se mezclaba con el incienso de la parroquia de San Lesmes. Carlos era el bueno, el que sacaba dieces en mates y soñaba con ser ingeniero, el que aún creía en el fútbol del Burgos CF como salvación colectiva. Pero esa tarde, todo se torció en el instituto. Yo estaba corrigiendo exámenes en la sala de profesores cuando un compañero, ese cabrón de Miguel, el de educación física, irrumpió con una foto en el móvil, Carlos, besando a un chico en el parque de la isla, detrás de los sauces que bordean el río. Mira qué maricón tu hermanito, soltó con una risa que sonó como un puñetazo. El corazón me dio un vuelco, no por el beso, sabía que Carlos luchaba con lo mismo que yo, esos susurros internos que te hacen cuestionar si Dios te maldijo al nacer, sino por el miedo que vi en sus ojos cuando lo confronté después, en el pasillo desierto. Adrián, no se lo digas a papá, me rogó, su voz quebrada como el cristal de una botella rota en el empedrado. Yo lo abracé allí mismo, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, y juré en silencio que lo protegería. Pero el veneno ya corría. Miguel había mandado la foto al grupo de WhatsApp de los profes, y para la hora del almuerzo, los murmullos se habían convertido en chismes abiertos. Pobre chaval, con un hermano que seguro es igual, oí susurrar a la secretaria. En Burgos, ciudad de torres góticas y tradiciones que pesan como cadenas, salir del closet no es un acto de liberación, es una sentencia de exilio. Llegué a casa esa noche con el estómago revuelto, el cielo plomizo derramando una lluvia fina que empapaba las calles como lágrimas contenidas. Papá no estaba, trabajaba el turno de noche. La abuela Rosa preparaba la cena en la cocina estrecha, el vapor del puchero subiendo como niebla de un pantano. Carlos estaba en su habitación, acurrucado en la cama con las rodillas contra el pecho, el móvil apagado sobre la mesilla como una bomba desactivada. Me senté a su lado, pasé la mano por su espalda, y él se giró con una mirada que me partió el alma. No era vergüenza, era terror puro, el de un niño que sabe que el mundo lo aplastará por amar mal. ¿Quién es él?, le pregunté suave, aunque ya lo intuía. Pablo, el hijo del carnicero, un chico de ojos verdes y sonrisa torcida que jugaba al baloncesto en el instituto. Carlos negó con la cabeza, mordiéndose el labio hasta que brotó sangre. No importa. ¿Solo? No quiero que papá lo sepa. Ni la abuela. Ni nadie. Asentí, pero en mi interior, el nudo se apretaba. Yo había vivido esa misma guerra interna durante años, amores fugaces en apps de citas que borraba al amanecer, miradas robadas en el mercado de la Paloma, donde el aroma a chorizo y queso curado disfrazaba mi soledad. Había salido del closet en mi cabeza miles de veces, pero en voz alta, solo una, a mi mejor amigo Javier, en una noche de copas en el Espolón, y él me había dicho, con esa franqueza castellana, Adrián, aquí no cambias nada siendo así. Solo te jodes la vida. Pero por Carlos, lo haría. Esa noche, mientras la lluvia martilleaba el tejado como dedos impacientes, decidí que el escudo sería mío.
Bajé a la cocina, donde la abuela removía el guiso con una cuchara de madera que parecía un crucifijo. Abuela, tengo que contarte algo, dije, y las palabras salieron como un torrente: soy gay. Siempre lo he sido. ¿Y Carlos? Él es como yo. Si alguien lo toca, lo mato. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el borboteo de la olla. La abuela se giró despacio, su rostro surcado de arrugas como el mapa de las murallas de Burgos, y me miró como si hubiera invocado al diablo. Dios mío, Adrián. ¿Qué habéis hecho vosotros dos? No hubo gritos, no esa noche. Solo un velo de decepción que cayó sobre la casa como la niebla del Duero. Carlos me oyó desde las escaleras, y cuando subí, me abrazó con fuerza, susurrando: gracias, hermano. ¿Te quiero? Dormí poco, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, sabiendo que había encendido la mecha. Al día siguiente, el instituto era un campo minado, miradas evasivas en el pasillo, felicidades por el coraje sarcástico de Miguel, y un correo del director citándome a su despacho. Adrián, esto complica las cosas. Los padres están preocupados. Preocupados por un profesor que ama hombres, en una ciudad donde el orgullo LGTB se celebra en junio pero se olvida en diciembre. Las semanas siguientes fueron un goteo de veneno lento. La abuela empezó a rezar más, sus rosarios tintineando como cadenas en la noche, y dejó de mirarme a los ojos durante las comidas. Papá, cuando volvió de su turno, me dio una palmada en la espalda que dolió más que un golpe: hijo, aquí somos de otra manera. No lo entiendo, pero... intenta no jodernos la vida. Carlos, en cambio, floreció un poco, caminaba más erguido por los pasillos, besaba a Pablo en rincones ocultos sin tanto miedo. Pero yo pagaba el precio: alumnos que me evitaban, colegas que bromeaban sobre el profe arcoíris, y noches en que el insomnio me devoraba, recordando cómo mi madre, antes de morir de cáncer, me había dicho: sé fiel a ti mismo, mi niño. Pero el mundo no siempre lo es. En Burgos, la ciudad de los Condestables y las leyendas de mudéjares, la homofobia no grita, susurra, se filtra por las grietas de las fachadas renacentistas, se enreda en las raíces de los cipreses del cementerio de San Juan. Yo lo sentía en cada paso: el tendero que ya no me daba los buenos días con calidez, la vecina que cruzaba la calle al verme, el cura en la misa dominical que predicaba sobre tentaciones modernas con una mirada que me clavaba como una lanza. Y aún así, por Carlos, tragaba. Imaginaba que era temporal, que mi sacrificio compraría su libertad. Pero el destino, ese cabrón con capa de torero, tenía otros planes. El invierno llegó a Burgos como un verdugo con capucha, cubriendo las murallas de escarcha y congelando el Arlanzón en un espejo roto que reflejaba mis grietas internas. Hacía 2 meses que había soltado la bomba en la cocina, y la casa se había convertido en un mausoleo de silencios. La abuela cocinaba porciones exactas, sin extras para el desviado, papá gruñía respuestas monosilábicas desde su sillón, el periódico deportivo como barrera contra mí. Carlos, bendito sea, intentaba mediar con chistes torpes sobre el frío que congela hasta los prejuicios. Pero yo notaba cómo el peso me hundía, paso a paso, en un pozo que olía a tierra húmeda y arrepentimiento. En el instituto, la rutina se había torcido en una parodia cruel. Mis clases sobre la guerra civil, donde hablaba de represiones y exilios, ahora resonaban con ecos personales. ¿Sabéis por qué Franco quemó libros? Porque el miedo al diferente es el primer ladrillo de cualquier tiranía, decía, y algunos alumnos asentían, pero otros, hijos de familias devotas, con cruces en el cuello, garabateaban maricón en sus cuadernos. Miguel, el de educación física, había escalado su guerra, dejaba notas en mi taquilla con chistes sobre profes que dan clases de anatomía prohibida, y una vez, en la sala de profes, soltó delante de todos: Adrián, tu hermano ya te ha pedido consejos para su novio. Cuidado, que en Burgos no hay PRI de todo el año. Reí, forzado, pero por dentro ardía. Denunciarlo significaría más escándalo, y Carlos ya sufría lo suyo: rumores en los pasillos, empujones en el recreo, un puto marica susurrado por un grupo de chavales del equipo de rugby. Intenté refugiarme en Javier, mi único confidente. Nos veíamos los jueves en el bar El Portalón, cerca del arco del puente de San Pablo, donde el vino tinto de la ribera del Duero quemaba la garganta como un bálsamo. Estás jodiéndote por él, Adri, me dijo una noche, sus ojos castaños fijos en los míos mientras el humo de los cigarros llenaba el aire. Carlos es fuerte, pero tú. ¿Cuánto más vas a cargar?
Sal con alguien, vive. Le conté de un tipo que había conocido en Grindr, un madrileño de paso que me había besado en un hotel cutre del centro, pero al amanecer, el vacío era mayor. No es por sexo, Javi. Es que siento que mi cuerpo es una cárcel, y Burgos la llave que no gira. Pero la verdadera daga era la familia. La abuela Rosa, con sus 80 años y manos nudosas como raíces de olivo, había empezado a desenterrar fantasmas. Tu madre, que en paz descanse, te quería normal. ¿Qué dirías si te viera así, con esa inclinación? Sus palabras caían como nieve ácida, disolviendo mi coraje. Una tarde, la pillé arrodillada en la salita, rezando un novenario por la salvación de sus nietos, el rosario entre los dedos temblorosos. Me quedé en la puerta, invisible, sintiendo náuseas. ¿Era yo el demonio que invocaba? Carlos lo notó y me arrastró a su habitación, donde fumamos un cigarro robado a escondidas, el humo escapando por la ventana como almas en pena. Abuela no lo dice con maldad, Adri. Es su forma de querernos. Pero yo veía la verdad, el amor condicional, esa plaga castellana que te ata con hilos de culpa. Papá era peor, un muro de granito. Volvía exhausto de la fábrica, el cuerpo marcado por el frío y las máquinas, y se sentaba a la mesa sin mirarme. Una noche, después de una cerveza de más, explotó: Adrián, ¿por qué coño no podías ser como los demás? Ahora el chaval está marcado por tu culpa. Sus palabras me golpearon como un martillo en la forja. No es por mí, papá. Lo hice por él. Se levantó, la silla raspando el suelo de baldosa como uñas en ataúd, y salió dando un portazo. Esa noche, lloré en la ducha, el agua caliente lavando lágrimas que sabía a sal y traición. ¿Proteger a Carlos? Estaba cavando mi tumba para que él respirara. Fuera de casa, la ciudad conspiraba. Burgos, con su catedral que punza el cielo como un dedo acusador, y sus plazas donde los jubilados juegan a la brisca comentando esas modernidades de Madrid, me asfixiaba. Caminaba por el paseo del Espolón, los plátanos desnudos testigos mudos, y sentía ojos en cada esquina, la panadera que ya no me regalaba el bollo de más, el grupo de curas en la plaza mayor que bendecían el aire como si yo lo envenenara. Intenté unirse al colectivo LGTB local, un puñado de valientes que se reunían en un local cutre de la calle Fernán González, pero la primera charla, sobre derechos y visibilidad, terminó en risas nerviosas cuando alguien mencionó la España profunda. Aquí, salir del closet es como declarar guerra al pueblo, dijo la organizadora, una lesbiana de 50 con tatuajes de igualdad. Asentí, pero salí de allí con más peso. ¿Y si mi guerra estaba perdida antes de empezar? Carlos, al menos, tenía a Pablo. Los veía a veces desde la ventana, besándose en el portal del bloque vecino, sus siluetas recortadas contra el farol anaranjado. Me alegraba, de verdad, su primer amor era puro, torpe, lleno de manos entrelazadas y promesas susurradas. Pero una noche, Pablo vino a casa, nervioso, con un moratón en la mejilla. Mi padre lo supo. Me pegó, dijo que no criaría a un invertido. Carlos palideció, y yo intervine: venid aquí los dos. Nadie os tocará mientras yo respire. Esa promesa me costó cara. Al día siguiente, en el supermercado, el carnicero, padre de Pablo, me escupió: mantén tus vicios lejos de mi hijo, degenerado. La gente miró, pero nadie intervino. Burgos no protege a los suyos, los juzga en silencio. El dolo se acumulaba como nieve en las cornisas, insomnio que me dejaba ojeras como moretones, un herpes nervioso que picaba en los labios, sueños donde mi madre me rechazaba del cielo. Intenté terapia, una psicóloga en el centro de salud que olía a desinfectante y compasión fingida. Adrián, el sacrificio por amor es noble, pero ¿estás vivo? Le mentí que sí. Por Carlos, mentía a todos. Pero en el fondo, el pozo se profundizaba, y el agua subía, fría, hasta el cuello. Una mañana de enero, todo crujió un poco más. En el instituto, el director me llamó: hay quejas formales. Padres diciendo que no eres modelo para sus hijos. Me temblaron las manos firmando el aviso confidencial. Salí al patio, el viento cortante como navajas, y vi a Carlos jugando al fútbol con sus amigos, riendo por primera vez en semanas. Por eso, tragué. Por eso, seguí. Pero el destino, ese hijo de puta, ya afilaba sus garras. Febrero trajo a Burgos un deshielo traicionero,
charcos que reflejaban las torres de la catedral como espejismos de salvación, pero para mí, cada día era un paso más cerca del abismo. El aviso del director se había filtrado, como no, en una ciudad donde los secretos viajan más rápido que el ave, y ahora los padres me miraban en las reuniones como a un lobo en piel de cordero. «Profesor, ¿enseña usted valores tradicionales?», preguntó una madre, sus labios fruncidos como ciruelas pasas. Sonreí, dientes apretados. «Enseño historia, señora. La verdad, sin filtros». Pero por dentro, el ácido corroía. ¿Valía la pena? Carlos, al menos, parecía estabilizarse. Pablo y él planeaban un futuro improbable, universidad en Bilbao, lejos de las campanas que tañen juicios, y yo fingía entusiasmo, ocultando cómo mi propia vida se deshilachaba como un tapiz viejo. La abuela Rosa había cruzado una línea invisible, ya no rezaba solo, actuaba. Una tarde, entró en mi habitación con un libro de bolsillo, Terapias de conversión cristiana, y lo dejó en la mesilla sin una palabra. Lo abrí esa noche, bajo la luz amarillenta de la lámpara, y las páginas hablaban de curar el pecado con oración y ayuno. Vomité en el baño, el sabor amargo mezclándose con bilis. ¿Era esto amor? Al día siguiente, se lo devolví, calmado. «Abuela, no soy una enfermedad». Ella se santiguó, murmurando Ave María Purísima, y salió, dejando un rastro de incienso que ahogaba el aire. Carlos lo encontró llorando en la cocina más tarde. «La quiero, pero duele, Adri». «¿Duele tanto?» Papá, en su silencio, era un volcán dormido. Pero una noche de viernes, después de ver el partido del Burgos en la tele, una derrota que olía a fatalidad, explotó. Estábamos solos en la salita, el calor de la estufa de leña crepitando como chismes. «Adrián, el cura de San Lesmes me lo dijo, estás corrompiendo a tu hermano. ¿Es verdad que sales con hombres?» Mentí por inercia, no salgo, papá. Solo soy quien soy. Se levantó, rojo como el vino de la mesa, y me empujó contra la pared, su aliento a tabaco y rabia. «Aquí no. En mi casa, no. Eres mi hijo, pero esto. Esto es una vergüenza». El golpe no fue físico, pero dolió como uno. Vi en sus ojos no ira, sino miedo, el terror de un hombre que había perdido a su mujer y ahora temía perder su legado. Me fui a la calle, la noche helada mordiéndome la piel, y caminé hasta el río, donde el arlanzón murmuraba secretos que yo no quería oír. Javier me recogió en su coche, un Seat viejo que tosía como un fumador crónico. «Estás hecho mierda, tío», dijo mientras conducíamos por la N620, las luces de los faros cortando la oscuridad. Terminamos en su piso, un ático en el centro con vistas a la Plaza de la Concordia, donde el vino y las confidencias fluían. Me besó esa noche, suave al principio, luego con hambre, sus manos explorando lo que yo había reprimido. Fue catarsis, un fuego que quemó el frío, pero al amanecer, el vacío regresó. «Javi, no puedo. Tengo una familia que romper». Él suspiró, fumando en la ventana. «La familia no te rompe a ti, tú la dejas». «Por Carlos, vale, pero ¿y Adrián?». El trabajo se convirtió en campo de minas. Miguel había reclutado aliados, un profesor de religión que citaba Levítico en las pausas del café, alumnos que boicoteaban mis clases con excusas de malestar. Una mañana, encontré mi pizarra vandalizada. «Sodomía no educa». Llamé al director, voz temblorosa. «Esto es acoso». Él balbuceó sobre investigación, pero supe que era el fin. Esa tarde, Carlos llegó a casa con el labio partido. Un grupo de chavales lo había acorralado en el baño del instituto, gritando: «Tu hermano te enseñó a mamarla». Lo curé con agua oxigenada, mis manos temblando. «Dime quiénes», y los mató. Él negó: «No, Adri. Si peleas, empeora». Pero en sus ojos, vi el costo de mi silencio. Estaba protegiendo a un fantasma, y el mío se desvanecía. Intenté anclarme en rutinas, mañanas en el huerto de las peregrinas, donde los rosales dormidos esperaban la primavera como yo una tregua, tardes corrigiendo exámenes con té de hierbas que sabía a amargura. Pero los sueños me traicionaban. Mi madre aparecía, joven y radiante, susurrando: «Vive, hijo», solo para disolverse en humo de hoguera inquisitorial. Despertaba sudando, el corazón galopando, y bajaba a la cocina por agua, donde la abuela velaba como un centinela. Una vez, me pilló y dijo: «Suave, hijo, el Señor perdona. Arrepiéntete». Lágrimas me nublaron. ¿Y si no hay nada que perdonar?
Pablo y Carlos se volvieron mi salvavidas precario. Los fines de semana, salíamos los tres a Valladolid, fingiendo normalidad en el centro comercial Río Vena, comiendo tapas en la Cándida mientras reíamos de tonterías. Pero incluso allí, las miradas pinchaban, un grupo de abuelos chismorreando, un camarero que servía lento. Una noche, en el coche de vuelta, Pablo confesó: mi padre amenaza con echarme. Dice que por culpa de vosotros, su negocio sufre. Carlos se encogió, y yo apreté el volante hasta que los nudillos blanquearon: nadie os separará. Lo juro. Pero los juramentos son papel mojado en la lluvia de prejuicios. El colapso vino gradual, como el deshielo que inunda los sótanos. Perdí peso, el apetito huía como un ladrón, el espejo mostraba un rostro huesudo, ojos hundidos como pozos de Castilla. Javier insistía en citas, pero cancelaba: no ahora, Javi. No puedo. Él se cansó: estás sacrificándote por un niño que pronto volará. Despierta. Tenía razón, pero el lazo fraternal era mi cadena. Abril asomó con flores en el fuero de San Juan, pero para mí, era tormenta. El director me citó de nuevo: suspensión temporal, Adrián. Por el bien de todos. Salí del despacho con el alma en los pies, el pasillo eterno como un vía crucis. Afuera, la primavera burlona pintaba las fachadas de rosa, pero yo solo veía sombras. Llamé a Carlos: ven a casa. Tenemos que hablar. Él llegó corriendo, mochila al hombro, y al ver mi cara, palideció: ¿qué pasa? Lo abracé, fuerte: nada que no arreglemos juntos. Pero en el fondo, sabía que el turning point se acercaba, y cuando llegara, nada quedaría en pie. La suspensión fue el primer ladrillo que se desmoronó, pero el muro entero cayó esa noche de mayo, cuando el calor prematuro de Burgos se pegaba a la piel como culpa. Hacía semanas que no cobraba, el piso de Gamonal, mi refugio precario, se llenaba de facturas como acusaciones mudas, y papá, en su rabia sorda, había empezado a dormir en el sofá, murmurando sobre vender la casa si seguís así. Carlos y Pablo se habían vuelto inseparables, planeando huidas románticas a la sierra de Atapuerca, donde los yacimientos prehistóricos parecían susurrar que el amor antiguo sobrevive a todo. Yo los animaba, fingiendo sonrisas, pero por dentro, el vacío rugía: ¿quién me animaría a mí? Esa noche, todo implosionó en la cena familiar, un ritual que la abuela insistía en mantener como si el rosario pudiera coser las grietas. La mesa era un campo de batalla: lentejas recalentadas, pan duro, silencio espeso como el vino agrio. Papá entró tarde, oliendo a sudor y cerveza del bar de la esquina, y se sentó sin saludar. Carlos y yo intercambiamos miradas. Pablo no estaba, por suerte, su padre lo había encerrado en casa tras otra bronca. Hoy ha venido el cura, soltó papá de repente, clavando el tenedor en el plato como una bayoneta. Dice que el instituto te ha echado por eso, y que ahora el barrio entero lo sabe. El aire se espesó, la abuela se persignó, murmurando oraciones. Miré a Carlos, que había palidecido, sus manos temblando bajo la mesa. Papá, no me han echado. Es temporal, mentí, pero él no escuchaba. Temporal. Eres una puta vergüenza, Adrián. Por tu culpa, el chaval no puede ni salir a la calle sin que le escupan. Se levantó, la silla volcándose con estrépito, y señaló a Carlos: ¿y tú? Besuqueándote con ese niñato del carnicero. ¿Qué coño os pasa? ¿Es culpa tuya, Adrián? ¿Le metiste esa mierda en la cabeza? Carlos se irguió, voz quebrada pero firme: no es culpa de nadie, papá. Solo amamos diferente. El grito fue un trueno, yo me levanté, interponiéndome: basta. Lo hice por él. Si odias a alguien, odia a mí. Pero el odio no elige blancos. Papá se abalanzó, no sobre mí, sino sobre Carlos, un bofetón que resonó como un disparo en la catedral vacía, enviando al chico al suelo, la mejilla enrojecida. Fuera de mi casa, los dos. Maricones del demonio. La abuela gritó, un lamento gutural que heló la sangre, y yo reaccioné por instinto, empujé a papá, fuerte, su espalda chocando contra la pared. No lo toques nunca más. El tiempo se detuvo, su rostro, contorsionado en shock y furia, Carlos sollozando en el suelo, sangre en el labio, yo, jadeando, las manos temblando como hojas en vendaval. Corrimos.
Agarré la mochila de Carlos, metí ropa a puñados, camisetas sucias, el libro de física que tanto amaba, y salimos a la noche, el portazo ecoando como un epitafio. La calle estaba desierta, las farolas proyectando sombras largas como dedos acusadores. Caminamos sin rumbo, el arlanzón rugiendo a lo lejos como risa burlona, hasta un banco en el parque de la isla, donde nos derrumbamos. Carlos lloraba sin consuelo, su cuerpo convulso contra el mío. Lo siento, Adri. Todo por mi culpa. Lo abracé, el olor a tierra húmeda y lágrimas mezclándose. No, pequeño. Por amor no hay culpas. Pero en mi interior, el dolor era un vacío sordo, había perdido la familia, el trabajo, el hogar en una exhalación. Tumbados allí, bajo un cielo estrellado que Burgos rara vez muestra, toqué fondo. No grité, no maldecí, solo un adormecimiento helado se extendió, como nieve cubriendo una herida abierta. Sobreviviremos, susurré, pero las palabras sonaban huecas, un eco en la nada. Llamé a Javier desde un teléfono público, mi móvil se había quedado en la prisa, voz ronca, necesito ayuda. ¿Hemos salido? Él llegó en 15 minutos, su coche frenando con chirrido en la gravilla. Nos llevó a su piso, donde el calor y el té nos envolvieron como un sudario temporal. Carlos se durmió en el sofá, exhausto, su rostro infantil marcado por moretones que el amanecer no borraría. Javier y yo nos miramos en la cocina, la cafetera goteando como lágrimas tardías. Has tocado fondo, Adri, dijo, su mano en mi hombro. Asentí, el peso aplastándome, perdí todo. Por él. Me besó entonces, no con pasión, sino con piedad, y por primera vez, no lo rechacé. Pero el placer era distante, como ver una película en blanco y negro, mi cuerpo respondía, pero el alma estaba anestesiada, un cascarón vacío. Los días siguientes fueron niebla. Javier nos albergó, pero el dinero escaseaba, vendí mi reloj, un regalo de madre, por 200 euros en una casa de empeños del centro. Carlos no hablaba mucho, iba al instituto en bus, evitando miradas, y por las noches, se acurrucaba contra mí como cuando era niño. Intenté buscar trabajo, tutorías online, bares sirviendo cañas, pero el estigma seguía. ¿Adrián López, el profe gay? No, gracias. Papá llamó una vez, voz quebrada por el vodka, vuelve, hijo. Hablemos. Colgué, el teléfono temblando en mi mano, el orgullo herido no perdona tan fácil. La abuela envió una carta, garabateada con letra temblorosa, el señor prueba los suyos. Arrepiéntete, y vuelve. La quemé en el fregadero, las llamas danzando como demonios alegres. Carlos la vio y lloró, la echo de menos. Yo también, pero el puente estaba quemado. En las caminatas por Burgos, ahora como exiliados en nuestra propia ciudad, veíamos la vida ajena, familias en la Plaza Mayor comiendo helados, parejas heterosexuales besándose sin miedo. Algún día seremos así, le dije a Carlos, pero él solo asintió, los ojos en el horizonte. El namnis se profundizó, comía por obligación, dormía en fragmentos, soñaba con caídas eternas desde la torre de la catedral. Javier me arrastró a una reunión del colectivo, donde voces compartidas, historias de palizas, rechazos, suicidios, me hicieron sentir menos solo, pero no menos roto. Estás en shock, dijo la terapeuta voluntaria. Date tiempo. Tiempo, la lujo que no tenía. Una semana después, el turning point mutó en avalancha. Pablo llamó histérico, su padre había descubierto más fotos, amenazaba con denunciar a Carlos por corromper a su hijo. Corrimos a su bloque, en el extrarradio industrial, donde el olor a aceite y metal impregnaba el aire. Encontramos a Pablo en el portal, maleta en mano, el rostro hinchado de golpes. No puedo más, sollozó. Los cuatro, dos hermanos rotos, dos amantes asustados, nos apiñamos en el coche de Javier, huyendo a una pensión cutre en las afueras, donde las paredes finas filtraban gemidos ajenos como recordatorios de normalidad negada. Allí, en una habitación que olía a humedad y desesperación, toqué el nadir, mirando a Carlos dormir entre Pablo y yo, supe que mi sacrificio había comprado supervivencia, pero ¿a qué costo? El silencio me envolvió, un manto gris donde el dolor se disolvía en apatía. No había lágrimas, solo un vacío que susurraba, sobrevive. ¿Por ellos? Pero ¿y si sobrevivir era solo esperar el próximo golpe? Junio irrumpió en Burgos con el orgullo, banderas arcoíris ondeando en el paseo del Espolón como promesas rotas,
pero para nosotros, era un carnaval de ironía, celebrábamos la libertad mientras vivíamos en exilio interno. La pensión se había vuelto prisión disfrazada, 40 euros la noche, robados de trabajos precarios, yo limpiando cristales en el mercado de la Paloma, Carlos dando clases particulares a niños que ignoraban su dolor, Pablo y Javier turnándose en turnos de bar. El dinero se evaporaba como humo de barbacoa en verano, y las llamadas de papá, ahora diarias, voz ronca de arrepentimiento, eran dagas, volved, por Dios. La abuela está enferma. Mentía, lo sabía por los vecinos que chismorreaban en el supermercado. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales, sino un susurro en la tormenta, una noche de calor sofocante, con el ventilador zumbando como avispas enfurecidas, nos reunimos en la habitación compartida, sudorosos y exhaustos. Carlos rompió el silencio primero, voz temblorosa, Adri, no puedo más. Papá llamó hoy. Dice que si no vuelvo, me deshereda. ¿Y Pablo? Su padre lo amenaza con la policía. Pablo asintió, lágrimas surcando su rostro moreno, quiero estar con Carlos, pero no así, huyendo como ratas. Javier, desde la puerta, fumando un cigarro que olía a derrota, añadió, esto no es vida, chicos. Hay que confrontar. Yo los miré, los tres rostros que amaba más que a mí mismo, y algo se quebró, no con rabia, sino con una claridad fría como el acero toledano. Me levanté, el colchón crujiendo como huesos viejos, y dije lo que nunca había articulado, basta de huir. Mañana vamos a casa. No por ellos, sino por nosotros. Les diré lo que soy, lo que somos, y si no lo aceptan, que se jodan. Pero no sacrifico más mi alma por su ceguera. Silencio. Luego, Carlos se lanzó a mis brazos, sollozando, te quiero, hermano. Eres mi héroe. Pablo y Javier asintieron, un pacto sellado en sudor y lágrimas. Al amanecer, el sol pintaba la catedral de oro falso, y caminamos las 3 millas hasta el barrio, mochilas al hombro como peregrinos al revés. El corazón me latía desbocado, no de miedo, sino de liberación furiosa, cada paso era un rechazo a la culpa que me habían inyectado. La casa parecía intacta, fachada de ladrillo, geranios en las ventanas, pero el aire crujía de tensión. Llamé al timbre, y papá abrió, ojeroso, barba de días, Adrián. No lo dejé hablar. Entramos en la salita, donde la abuela yacía en el sofá, pálida como cera, un rosario en las manos. Escuchad, dije, voz firme como nunca, somos gays. Carlos y yo. Pablo también. No es pecado, no es elección, no es vergüenza. Es quien somos. Y si no lo aceptáis, idos vosotros. Pero no nos romperéis más. Papá se hundió en la silla, rostro desmoronándose, hijo. Yo. Lo siento. Lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas, un hombre roto admitiendo su quiebra. La abuela, con esfuerzo, se incorporó, Dios. Dios nos prueba. Pero entonces, sorpresa, extendió la mano, temblorosa, hacia Carlos. Ven, mi niño. Si es amor, que sea puro. Carlos corrió, y el abrazo fue un bálsamo, frágil pero real. No fue euforia, fue catarsis cruda, palabras dichas que flotaban como humo disipándose. Papá me miró, perdóname, Adrián. Temía perderos. Le abracé, el olor a tabaco y metal familiar, y susurré, ya nos perdisteis. Ahora, reconquista. No todo se resolvió en un parpadeo. El trabajo tardó semanas en restaurarse, el director, avergonzado por el escándalo, me reintegró con un disculpas murmurado, pero Miguel fue transferido, su acoso documentado en quejas anónimas. El carnicero de Pablo cedió tras una visita del colectivo, su orgullo machacado por la vergüenza pública. Javier y yo. Nos volvimos algo más, besos robados en el puente de Malate, promesas de futuro sin cadenas. Pero el clímax fue interno, esa noche, solo en mi antigua habitación, ahora compartida con Carlos de nuevo, miré al techo agrietado y lloré no de dolor, sino de alivio. Había dicho lo indecible, rechazado el sacrificio eterno. El mundo no cambió, Burgos seguía con sus campanas y prejuicios. Pero yo sí, de escudo roto a hombre entero. El verano de 2023 se extendió perezoso sobre Burgos, con ferias en el Foro Romano donde el olor a churros y cerveza se mezclaba con risas que ya no me excluían.
La casa se recompuso a retazos, cenas donde papá contaba anécdotas de la fábrica sin filtros, la abuela tejiendo bufandas arcoíris en secreto, para el frío del alma, decía con guiño, Carlos y Pablo planeando estudios en la VU sin miedos. Yo volví al instituto en septiembre, clases donde integré historias LGTB en el currículo, la represión no es historia pasada, es espejo. Algunos alumnos aplaudieron, otros, callaron. Suficiente. Javier se mudó conmigo al piso de Gamonal, sus libros de filosofía apilados contra mis manuales de historia, noches de debates que terminaban en sexo tierno, no urgente. «Has sanado», me dijo una mañana, mientras el sol filtraba por las persianas. Mentí, cicatrizado, quizás. Las heridas no desaparecen, duelen en tormentas. Papá pagó su deuda con acciones, se unió a un grupo de padres aliados, torpe pero sincero, y una vez, en la plaza de Santiago, me abrazó delante de todos, orgulloso de ti, hijo. La abuela, en su lecho final, un infarto la llevó en octubre, susurró, perdóname. Ama libre. Su funeral fue multitudinario, rosas y oraciones, pero yo vi en su ataúd la paz de quien suelta cadenas. Carlos floreció, ingresó en ingeniería, Pablo en arte, sus manos entrelazadas en el auditorio de la universidad como símbolo de lo posible. Yo escribí un blog anónimo, Voces de Castilla, donde vertí el pus, relatos de salidas forzadas, familias rotas, ciudades que juzgan. Leyó miles, algunos odios, pero más abrazos virtuales. El precio fue alto, noches de pánico donde el rechazo ecoaba, terapia semanal para desentrañar la culpa internalizada. Pero el bálsamo era real, caminatas con Javier por el sendero del río, donde el Arlanzón ya no susurraba acusaciones, sino canciones. No gané batallas épicas, solo espacio para respirar. Burgos, con su piedra eterna, me enseñó que la supervivencia no es victoria rutilante, sino raíces que se hunden pese al hielo. Una tarde de otoño, sentado en el banco de la isla donde todo se rompió, vi a un chico joven besando a otro, sin miedo. Sonreí, el ciclo gira. ¿Valió la pena salir del closet por Carlos? Cada moretón, cada lágrima, cada noche en vela. Sí. Porque en el fondo, lo hice por mí, por el Adrián que merecía luz, no sombras. Y si el mundo pregunta si el amor queer destruye familias, dile, no, las salva. Las mías, al menos, renacieron de las cenizas. Ahora, cuando las campanas tañen, no oigo juicios, oigo llamadas a casa. Y en esa casa, por fin, soy yo.